Hola y bienvenido a un episodio más de Heroes Podcast. Espero que estos episodios de podcast te estén gustando, estés encontrando contenido valioso que puedas aplicar en tu vida diaria y que sobre todo te haga revolucionarte mejorando a las personas que te rodean en el camino en que te conviertes en un héroe. Así es que bienvenido. Hoy vamos a estar hablando de ego y el ego es una palabrita muy corta pero que realmente tiene mucho impacto en muchas veces cómo nos comportamos o cómo pensamos, ya que el ego, velo de esta forma, es como una ilusión que nuestro propio cerebro o mente se hace y que nos hace creer que somos más grandes o mejores o de alguna manera más importantes, más inteligentes de lo que realmente somos. Y por eso es que es bien importante estudiarlo y de alguna manera comprenderlo y poderlo controlar. Velo también como el darte una autoimportancia demasiado inflada. Y por eso es que es un gran obstáculo para alcanzar el éxito y sobre todo sostenerlo. Cuando tú logras dominar el ego, pues puedes también disfrutar más de tu éxito, dominar tu capacidad de aprender y sobre todo vas a conseguir una paz interior que no la encuentres de otra forma. Y mira, al respecto del ego, yo tengo muchas historias que te puedo contar. Cuando me fue muy bien, el ego precisamente te hace creerte demasiado. Cuando probablemente alguna idea, algún proyecto que propuse le fue bien o tuvo algún cierto resultado, quería que prácticamente todo el mundo me aplaudiera, que todo el mundo me pusiera ahí al frente, pusieran todos los reflectores hacia mí y básicamente me nombraran rey de la empresa en donde estaba, ¿no? Y eso es lo que el ego hace, por ejemplo, cuando te va muy bien o cuando sientes que en cierta forma estás teniendo éxito. Pero también, en lo personal, he tenido fracasos personales, profesionales, etcétera. Y recuerdo una vez, por ejemplo, que me cambiaron a una ciudad muy grande, Guadalajara. Al yo ser de una ciudad un poco más pequeña, ¿no? Dentro de México, para mí era un gran reto Guadalajara. Y precisamente llegué con un éxito antes de tal forma que cuando llegué ahí, mi ego estaba inflado. Mi ego era el que me decía, tú eres el gran gerente, Hugo, tú has logrado resultados. Básicamente la gente debería de hacer y seguir exactamente las cosas que tú dices o que tú les pides hacer porque a ti te han funcionado. Pero precisamente esa mentalidad fue la que me jugó en contra porque básicamente no fui capaz de conectar, no fui capaz de generar una relación de confianza con mi equipo y entonces eso me hizo tener un liderazgo muy débil, una imagen también bastante débil con las personas, por lo que no pasó mucho tiempo cuando realmente me empezaron a ver como el jefe, me empezaron a ver como la persona que llegaba a imponer, básicamente, no los escuchaba y que tenía ciertas preconcepciones de ellos, como si ellos fueran los malos, ¿no? Para no alargarte mucho el cuento, los resultados empezaron a ver para mal, ¿no? Es decir, empezó a caer la plaza, problemas por aquí, problemas por allá, muchos fuegos que apagar y yo corriendo de un lado para el otro y básicamente trabajando cada día más y llegó un momento en que incluso no podía ni descansar, ¿no? De pasar del ego que me inflaba, el ego que me decía eres el mejor y por eso a ti te pusieron aquí, etcétera, pasé al lado contrario, ¿no? A sentirme completamente fracasado y en donde realmente pues me preguntaba si realmente yo era lo suficiente, ¿no? Si realmente yo valía la pena, si realmente era algo que realmente yo había construido o a lo mejor alguien más me había ayudado, etcétera, ¿no? Que ahí es donde también el ego juega ese papel tan relevante porque te hace sentir realmente pues que no vales nada cuando estás fracasando, ¿no? Cuando algo no se te está dando como debes. Y por eso es que lo vamos a estudiar el día de hoy. Espero que te guste muchísimo. De nuevo, vamos a hacer la dinámica a través de preguntas y trataré con muchísimo gusto de poderte dar las mejores respuestas. ¿Va, héroe? Entonces, pues listo, vamos a empezar. Hay un libro buenísimo que hace ya algún tiempo escuché, por cierto, porque lo escuché en audiolibro, que se llama El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Y en este libro hay, básicamente te lo explica acerca del ego, básicamente de tres etapas, digamos, ¿no? Una es cuando tú estás aspirando a algo, cuando, digamos, estás buscando una meta, es decir, no has llegado ahí
tienes ciertos objetivos y estás aspirando a ella. Por eso le llama la etapa de la aspiración. En esta, por ejemplo, el ego te hace hablar más de lo que haces, ¿sí? Y básicamente te hace buscar el reconocimiento antes del resultado. ¿Te ha tocado ver, por ejemplo, algunas de estas personas que probablemente hablan de, sí, yo voy a hacer esto, o por ahí alguien surge con una idea, o eso ya lo había pensado, y hablan mucho desde el, a mí ya se me había ocurrido, esa es una idea que yo ya había tenido, voy a hacer esto. En cierta forma hablan como en pasado o hasta incluso a veces del futuro, pero no del presente. Y sobre todo, hablan de lo que quieren hacer, pero no realmente de lo que ya hicieron. Entonces, en esta etapa de la aspiración, básicamente el ego quiere reconocimiento antes de haberse puesto a trabajar, ¿no? Por eso es que es importante. ¿Cuál es el antídoto aquí? Tener una humildad de aprendiz, una humildad en donde aprendas de todos, sirvas, que no busques crédito y mucho menos que busques el crédito antes de haber hecho algo o antes de haber dado un resultado, ¿no? Y que mantengas siempre el propósito por encima del aplauso, ¿no? ¿Cuál es el propósito? El que tú te hayas dicho o te propongas a ti mismo decir, oye, yo hago un buen trabajo independientemente del resultado. Yo doy mi mejor esfuerzo independientemente del resultado, ¿sí? Yo entrego mi todo antes de querer incluso aplausos, ¿no? Yo doy la milla extra, dicen por ahí. Ese tipo de cuestiones, ¿no? Y pues bueno, otra cosa es, por ejemplo, la otra etapa que te explica Ryan Holiday en su libro es acerca de triunfar. Es decir, cuando ya estás llegando. Y es que, mira, el éxito multiplica el ruido. Sí, cuando alguien está teniendo éxito, recuerda, pues se siente muy bien. Probablemente vas a empezar a escuchar a otras personas aplaudirte, a otras personas felicitarte y reconocerte. Y eso precisamente multiplica el ruido. Y al ego eso le encanta, es como alimento. Hay una historia buenísima que por cierto lo investigué y sí es cierto, pero está escrito en la historia que en la Roma antigua, cuando los generales ganaban alguna batalla, y sobre todo cuando ganaban este tipo de batallas, tú sabes, importantísimas, los generales del ejército, había una, digamos, recepción que les hacían en Roma, que les llamaban el triunfo, ¿no? Y precisamente en la historia está escrito que llegó un momento en que acostumbraron a que cuando hacían ese recibimiento, fíjate bien qué importante eso, ¿no? Y qué inteligentes también. Atrás, probablemente en el mismo carro donde iba el general recibiendo este desfile, imagínate llegar a Roma, miles de habitantes y que hubiera habitantes aplaudiéndote, vitoreándote, básicamente festejando por ti, festejando tu logro. Alguien atrás, que por cierto era un esclavo, aquí es donde reside esta como relevancia e importancia, era un esclavo de la Roma antigua, venía diciéndole a esta persona memento mori, que básicamente significa como recuerda que eres mortal, ¿no? Básicamente le venía diciendo eso porque era tal esa celebración por esos generales y básicamente durante todo ese día era tratado de tal manera que podían llegar a perderse, podían llegar a sentirse como dioses, ¿no? Entonces, cuando estás triunfando, de nuevo, el éxito multiplica el ruido, le eleva mucho el ruido al ego y puedes llegar a perderte. ¿Cuál es el antídoto aquí? Bueno, mantener la mentalidad de estudiante y practicar la gratitud. Eso te puede también mantenerte con los pies en la tierra, practicar la gratitud, la humildad y mantenerte de nuevo como un estudiante. Aquí también hay otra historia buenísima. Dicen que Kirk Hammett, un guitarrista de Metallica, él siguió tomando clases de guitarra aún en la cima del éxito. Imagínate, esta banda de rock súper famosísima, no Metallica, el guitarrista siguió tomando clases de guitarra, y pues eso es lo que lo hacía cada vez mejor, ¿no? Y la tercera parte es que es el fracaso, fíjate. Cuando las cosas se caen, cuando las cosas no se dan, ¿no? Y es lo que te explica Ryan Holiday en su libro. Y es que el ego también, así como multiplica el ruido cuando hay éxito, el ego magnifica el fracaso. Lo hace ver trágico, lo hace ver como el fin del mundo, ¿no? En lugar de verlo como una lección. Entonces, aquí el antídoto para evitar eso es la resiliencia tuya y el propósito, de nuevo.
Es decir, resiliencia para saber que es un momento, así como tuviste un momento de éxito, un momento de logros, también saber que tuviste un momento o estás teniendo un momento de bajada o de fracaso. Pero en ese momento es donde necesitas ser resiliente, mantenerte también humilde, porque aquí también se requiere la humildad para autoanalizarte, ponerte a estudiar, ponerte a aprender, tú mismo encontrar las fallas que te hayan llevado ahí y como si fuera una cinta que le pones reversa, pues encontrar también el camino para poder salir de ahí, ¿va? Tienes que entender que el fracaso no te define, es solamente una lección, es solamente algo que te está dando información, te está diciendo por aquí no era o por aquí no es, pero no es tu identidad. Por eso debes de mantener siempre tu propósito y la visión en mente. Volver al porqué inicial, ¿no? Básicamente. Pues bueno, eso es básicamente lo que te quería decir respecto a este libro, a manera también de resumen y para enriquecer este podcast o este episodio, Héroe. Vamos entonces a continuar con algunas de las preguntas de David, acuérdate, y pues vamos a estarlas respondiendo de nuevo con muchísima humildad, Héroe, con muchísimo, hablando desde mi experiencia, desde mi historia, etcétera, y espero que te guste bastante. Muy bien, David, pues ya tengo acá a las personas que van a estar escuchándonos en nuestro podcast. Yo ya hice una introducción, así es que tú, por favor, puedes continuar. También si gustas ampliando la introducción y evidentemente también si quieres hacerme las preguntas que tenemos preparadas para este episodio. Perfecto, Hugo. Con gusto tomo la batuta desde aquí. Entonces, queridos escuchas, bienvenidos a otro episodio. Hoy vamos a sumergirnos en un tema súper interesante, el ego en el liderazgo y en las empresas. Ya Hugo nos dio una pequeña introducción y ahora yo, David, voy a guiar la conversación. Así que Hugo, para arrancar, déjame preguntarte, ¿hubo algún momento en tu historia como líder en el que sentiste que el ego te estaba ganando? Vamos a empezar por ahí. Sí, de hecho, estuve en cuestiones tanto de éxitos como de fracasos, en donde el ego realmente magnificó o multiplicó el ruido durante el éxito y también magnificó el fracaso. Me gustaría preguntarte, ¿cómo describirías el ego en una persona, en el día a día? Es decir, ¿qué actitudes delatan que el ego está ahí presente? Vamos a darle a nuestra audiencia esas señales que pueden observar. Pues digo, yo creo que puede haber muchas formas, pero así de pronto las que se me vienen, unas pueden ser la falta de escucha. Una persona que, por ejemplo, no tiene la capacidad para permitirse escuchar a los demás, bajarle un poquito el volumen a su voz interior, a sus propias ideas, a estas ganas de responderle rápidamente a los demás, ¿no? Cuando te están hablando, puede ser también un indicador por ahí de que el ego, ya sea está de nuevo inflando lo que tu propia percepción que tienes de ti o esta persona en este caso tiene de sí misma y por lo mismo no escucha, ¿no? A los demás, cree que sus ideas son las mejores. Y tiene mucha relación con la siguiente que quiero decir. Cuando el ego, de nuevo, está inflando lo que tú sabes, tus experiencias, etcétera, pues normalmente también percibes que tus ideas son las mejores, que tus ideas son las que deben de ser escuchadas, etcétera. Y estas personas, pues también normalmente no son tan capaces de aceptar las ideas de los demás. Y incluso abiertamente a veces hasta se molestan. Y digo, cuando una persona se molesta porque su idea o propuesta no fue, digamos, considerada o no fue la que se hizo, pues bueno, es un camino. Pero ¿qué pasa con incluso aquellos que ni siquiera te lo demuestran, pero muy dentro de ellos se sienten como que no fueron tomados en cuenta, como que no, sus ideas no fueron escuchadas y entonces de manera muy oculta o por debajo de la mesa, también boicotean, ¿no? La idea que sí fue aceptada, etcétera. Y ahí de nuevo es el ego básicamente poniéndonos en peligro. Hay boicots a personas que no se suman en este caso, estos acuerdos que se hayan hecho en los equipos de trabajo, en el proyecto, etcétera. Excelente reflexión, Hugo. Creo que esto va a resonar mucho con nuestra audiencia porque es algo que se ve en muchos entornos laborales. Entonces, para ir hilando esto con la siguiente pregunta, me gustaría que habláramos un poco de las consecuencias. Es decir, ya que describiste esas actitudes, ¿qué pasa en las empresas cuando el ego manda? ¿Qué consecuencias has visto tú que el ego genera en la dinámica de un equipo o en la cultura de una organización? Lo que yo he visto es que las personas al
básicamente ponerse en sus propias ideas, básicamente encasillarse y decimos en México como amacharse en lo que ellos propusieron, etcétera, pues básicamente las ideas no fluyen, por lo mismo los resultados no se dan, empieza a haber estas, digamos, como divisiones. Si la empresa es grande, por ejemplo, puede empezar a haber divisiones entre ciertas áreas, ¿no? Y sobre todo si el ego viene de los liderazgos de estas áreas, también empieza a haber divisiones y es donde ya empieza a faltar más este trabajo en equipo, esta colaboración, ¿verdad? Y por eso mismo, cuando el ego está presente, lo primero que se empieza a notar son las relaciones humanas, ¿no? Cómo se empiezan a perder en cierta forma. Y esto es por hablarte de empresas, pero hablando de lo personal, pues alguien que, por ejemplo, esté teniendo un fracaso y que no esté aprendiendo de él, puede llegar a sentirse también como no valorado, puede incluso llegar a despedirse de cierta forma y entonces ya no sentirse enganchado con el propósito de la empresa o con el propósito propio, ¿no? Y entonces es donde vienen a veces esas renuncias o búsquedas de otro trabajo, búsquedas de otro tipo de compañeros, etcétera. Y muchas veces ahí nomás lo que requería era determinarse, buscar el propósito y simple y sencillamente continuar, ¿no? Básicamente evitar renunciar. Me encanta cómo lo explicas, Hugo, porque eso muestra claramente cómo el ego no solo afecta la colaboración y la fluidez de ideas, sino que puede llevar a que las personas se sientan desconectadas del propósito de la empresa o incluso busquen irse. Así que siguiendo con este hilo, vamos a explorar un poco la otra cara de la moneda. Gustaría preguntarte, ¿en qué casos crees que el ego puede ser positivo o constructivo? ¿Y en qué casos definitivamente se vuelve destructivo? Creo que eso también le va a dar a nuestra audiencia un balance interesante. Ok, me gustaría hablar de cuando se vuelve destructivo. Definitivamente cuando las cosas no se te están dando y entonces tu mente, tus pensamientos básicamente te están manteniendo, digamos, en el lado pesimista o la mayoría de tus pensamientos son negativos, pues ahí el ego puede llegar a destruirte, ¿no? En cierto modo. Y de nuevo, puede verse en una renuncia, puede verse en tu actitud o comportamiento hacia los compañeros o hacia la misma empresa, probablemente en cierto boicot que de manera consciente o inconsciente estés haciendo hacia la empresa. Entonces, ese es el lado destructivo del ego. Ponte muy atento de eso básicamente, ¿no? Y en el lado positivo del ego es cuando, por ejemplo, te das tu lugar, te das también tus momentos para poder expresar tus ideas, cuando defiendes también tus puntos de vista y tus opiniones y en ese sentido también eres capaz de equilibrarte, saber cuándo a lo mejor una batalla ya no tengas que tampoco estarla tanto defendiendo o tanto peleando por tu idea o ese punto en particular y entonces también saberte humilde para detenerte. Sin embargo, aun cuando no ganes cierta discusión o aun cuando no ganes tu idea, etcétera, que tú te mantengas de nuevo en el equilibrio, porque ni uno es siempre, recuerda lo que decía hace rato en la introducción, memento mori, ¿no? O sea, eres una persona normal, humilde, que tiene a veces muchos aciertos, pero que también a veces las cosas no se dan, sin embargo, tu identidad la sigues manteniendo. Qué gran cierre para esa idea, Hugo. Creo que nuestra audiencia se va a llevar mucho de esto, porque lo que has dicho es clave. El ego en su lado positivo que permite defender tus ideas con dignidad y encontrar ese equilibrio entre ser firme y ser humilde. Y al mismo tiempo evitar que el ego te arrastre al lado destructivo donde te desconectas o saboteas. Creo que con esto tenemos un panorama súper claro para este episodio. Y bueno, vamos a seguir profundizando con las siguientes preguntas. Ahora que ya hemos hablado de las señales del ego y de sus efectos, me gustaría preguntarte un poco sobre cómo podemos trabajar con él desde el liderazgo. Es decir, ¿qué recomendarías tú a alguien que nos esté escuchando y se dé cuenta de que su ego le está costando caro en su liderazgo? ¿Cómo puede empezar a soltarlo o a sanarlo? Vamos con eso. Desde el punto de vista del liderazgo, lo que a mí en lo personal me ha funcionado mucho es ser consciente. Básicamente buscar mantenerte en el presente. Hábitos como por ejemplo la gratitud o por ejemplo escribir en un diario te pueden ayudar a mantenerte en el momento presente. De nuevo,
la capacidad de mantenerte aprendiendo y de ser humilde para aprender de otros, escuchar esas ideas que muchas veces o esos pensamientos que estás teniendo y ser consciente para escucharlos, ¿no? Esos pensamientos, te hará mantener y controlarlos también. De tal forma que cuando alguien te esté tratando de decir algo, te esté tratando de explicar algo, tengas la capacidad de escuchar. Y recuerda, tener esa voluntad de aprender también de los demás, de aprender del momento, de aprender de las ideas, de aprender de las propuestas, eh, aprender de cuando algo no te sale bien, pero también aprender y mantenerte equilibrado y tranquilo cuando las cosas se te están dando bastante bien. Totalmente de acuerdo, Hugo. Creo que con eso nuestra audiencia va a tener herramientas muy prácticas para empezar a trabajar su ego desde la conciencia y la humildad. Así que con esto hemos cubierto un gran tramo de nuestra charla y creo que nuestros oyentes van a sacar mucho provecho. Vamos a ir cerrando este bloque y luego pasamos a la conclusión final. Gran conversación hasta ahora. Adelante, David. Perfecto, Hugo. Entonces, para ir cerrando este episodio, podemos resumir que el ego es una fuerza que todos enfrentamos, pero que con conciencia, humildad y la disposición de aprender podemos manejarlo para que sea un aliado y no un obstáculo. Ha sido una charla muy enriquecedora y estoy seguro de que nuestros oyentes se llevan muchas reflexiones y herramientas valiosas. Gracias por compartir tu experiencia y tu sabiduría, Hugo. Y bueno, con esto podemos ir cerrando este capítulo y nos escuchamos en el próximo. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas preguntas. Y Héroe, espero que te haya gustado este episodio también. Es un formato que quisimos hacer probablemente un poco más corto en cuanto a preguntas, pero más elevado en cuanto a cierta explicación de mi parte sobre el tema y además buscar ponerle bastante tema en cuanto a experiencia, ¿no? Experiencia real, historias, comentarios propios acerca de esto, ¿no? Si tú has tenido algún caso relacionado también con ego, nos encantaría escucharte, nos encantaría que nos dejes algún tipo de comentario, por favor, o que te pongas en contacto con nosotros y podamos seguir discutiendo más acerca de este tema relacionado con el ego, ¿va? Si te interesó mucho el libro, te podemos dejar o te vamos a dejar aquí la liga a que lo compres en Amazon. El libro se llama El ego es el enemigo y estoy seguro que puedes extraer muchísima información y aprendizaje en este libro. Así es que, Héroe, gracias por escucharnos. Recuerda que escuchaste esto en Heroes Podcast y que vamos a estar subiendo también contenido de forma semanal. Cuando tú compartes este contenido, nos ayudas a llegar a más personas que probablemente necesitan escuchar algo al respecto de esto. Algo que tú escuches de aquí y que pongas en práctica y te propongas y te decidas con mucha determinación a poner en práctica un 20% de lo que escuchaste, estoy seguro que ya va a empezar a hacer cambios en tu vida, cambios en tu profesión, cambios en tu liderazgo. Vas a empezar a revolucionarte, a revolucionar tu trabajo, tu empresa, etc. Así es que, Héroe, gracias de nuevo. Nos vemos en el próximo capítulo.